Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les habla el pastor Teodulo Cañizares Iglesias. Por la gracia de Dios, junto a mi esposa Iliana, pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida. Y bueno, pues le enviamos un caluroso saludo y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Les agradecemos muchísimo su tiempo de compartir la palabra con nosotros. Y hoy nos proponemos regresar a retomar este estudio que estamos llevando por estos medios, el estudio sobre la morada y del Espíritu Santo en nosotros y también la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo en el creyente. Estamos obviamente yendo a través del estudio de las 16 verdades fundamentales sobre las cuales fundamentamos nuestra fe, nuestra creencia en la iglesia, y pues estamos todavía en esta sección y no la hemos terminado, ni creo que la terminemos hoy, ni el próximo viernes tampoco, pero habíamos quedado en esa parte donde compartíamos que el Espíritu Santo, por medio de esa morada en nosotros, se encarga pues de regenerar, de santificar y de pues cambiar nuestras vidas, de hacer en nosotros ese cambio, esa transformación del hombre, de la mujer carnal, a un hombre o una mujer santificada, una mujer que se enfoca en las cosas de Dios y en agradar a Dios. Para entrar en sí, en la palabra de Dios, pues vamos a leer en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, es decir, Romanos capítulo 8, vamos a leer el verso 1 y el 2 por ahora, y luego saltaremos al 12 y el 13. Y después, pues oramos y comenzamos. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Romanos, repito, capítulo 8, verso 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora en el verso 12 de ese mismo capítulo dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. En ambas pasajes, ya sea en el verso 1 y 2 como el verso 12 y 13, pues la referencia al Espíritu es obvia, que es al Espíritu Santo de Dios. No se trata al Espíritu del hombre, porque inclusive está escrito con mayúscula, y es una clara referencia al Espíritu Santo de Dios. El único que puede transformar y cambiar nuestras vidas es el Espíritu Santo. Vamos a una palabra de oración, por favor, para, pues obviamente, poner toda nuestra dependencia en las manos del Espíritu Santo y que Él ilumine nuestro entendimiento y podamos ser edificados por este tiempo de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora. Te pido tanto por mi persona como por toda persona, hombre o mujer, que esté en este momento conectado para compartir la palabra en esta sección, en este tiempo. Te pido que seas con ellos, conmigo, con cada uno de nosotros, iluminando nuestro entendimiento y preparando nuestros corazones, y que de todas formas seamos edificados y seamos transformados en hombres y mujeres que verdaderamente demostremos al mundo en que vivimos que Jesucristo es el Señor, que es real, que es verdadero, que vive, que mora, que gobierna en nosotros, y que Él es el único que puede transformar, cambiar, que puede libertar, que puede salvar, que puede sanar, que puede garantizar vida eterna para nosotros los pecadores arrepentidos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, pues habíamos quedado, como dije, en esta parte donde hablábamos de la santificación. Y voy a recapitular brevemente esa parte importante en lo que realmente significa la palabra santificar. Santificar significa separar de lo común, de lo ordinario,
para ser dedicado a servir al Señor, a servir a Dios, pero no solamente a servir, porque no se puede servir sin vivir para Él. Primero, el hombre debe ser transformado por el Espíritu para vivir, es decir, para Cristo. Lo que quiero decir con esto es que el anhelo, la prioridad del corazón de un hombre, de una mujer que está siendo gobernado por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, se va a enfocar en vivir de tal manera que Dios sea agradado con el fruto de su vida. Que donde quiera que nosotros nos paremos, pues seamos un vivo ejemplo, un vivo testimonio de que vivimos para agradar a Dios, que ese es el enfoque de nuestras vidas. Y obviamente con una vida rendida al Espíritu Santo, con el propósito de glorificar a aquel que dio su vida por nosotros, de glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, pues viviendo de esa manera, pues vamos también a servir al Señor. Pero quise aclarar eso porque no se puede servir a Dios sin vivir para Dios. Es necesario vivir para Él, y en el proceso de una vida consagrada a ser vivida para Él, entonces se le sirve a Él también. Quiero señalar o llamar su atención a unas palabras por ejemplo, en el mismo verso 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo o en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que lo que quiere decir conforme en este caso es que no somos gobernados por los deseos de la carne, que están latentes en nosotros, que luchamos contra ellos, obviamente, y luchamos contra ellos no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder que Dios, en su gracia, en su misericordia, gracias al Señor Jesucristo, imparte a nuestras vidas y nos ayuda a vencer esos halagos, esos tirones del mundo que nos quieren pues desviar o llevar de nuevo atrás de donde fuimos rescatados, de donde fuimos sacados. Cada cual sabe de dónde le ha rescatado Dios. Unos de unos tipos de pecados, otros de otros, pero aquí nadie puede decir pues yo no tenía pecado. El hombre o la mujer que diga que no es pecador llama mentiroso a Dios. Pero somos pecadores, obviamente, pecadores arrepentidos, no somos pecadores habituales, no nos levantamos en la mañana y deliberadamente planificamos cómo vamos a pecar contra Dios. Obviamente pecamos, de una u otra manera todos pecamos, unos pecamos por descuido, otros por ignorancia, otros por un arranque de cólera, otros por qué sé yo, por dejar inclusive de hacer lo bueno, porque la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que es difícil que alguien diga yo no peco nunca. Eso es una gran mentira. Todos pecamos, pero no, pues obviamente los que hemos rendido nuestra vida, el control de nuestras vidas, en las manos del Espíritu Santo, no pecamos deliberadamente, pero a veces nos falla y lo hacemos. El caso es que también la Escritura dice, y no es licencia para pecar, pero dice que si hemos pecado y si nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, Dios es misericordioso para perdonarnos y somos limpiados instantáneamente, lavados en la sangre preciosa de Cristo y restaurados a esa comunión con el Padre, con Dios. El caso es pues que es importante pues reconocer que nuestro mejor aliado en esta lucha a muerte que tenemos mientras estemos en este mundo, una lucha a muerte contra nuestra, inclusive no es tanto con el diablo como con nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque de cierto que el diablo nunca podrá ir más allá de donde usted y yo le permitamos. Él toca a la puerta e inclusive trata de derribarla y se mete, qué sé yo, pero nunca puede ir más allá de donde el hombre se lo permite. Casi siempre él se vale de astucias, de artimañas para hacer pecar a la persona, para que nosotros en una u otra manera le abramos puerta
a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es en este caso su mejor aliado. Él fue enviado. El Señor Jesucristo, después de que Él muere y el Señor Jesucristo resucita, 40 días después, está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y también en el capítulo 24 de Lucas. El Señor Jesucristo regresa a la gloria que Él siempre tuvo con el Padre. Y en una de sus enseñanzas a los discípulos le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque al irme enviaré al otro Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 14 de Juan. Y el Señor Jesucristo dice: yo enviaré al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo viene a ser morada, como dije en otros estudios, en el nacido de nuevo. En el momento que usted se convierte a Cristo de corazón, si usted se arrepiente de pecado y confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a ser morada en usted. Y uno de los propósitos de esa morada del Espíritu Santo en nosotros es para actuar como ese agente santificador. Él actúa, es decir, Él no actúa en nosotros por arte de magia ni cosa que lo parezca. Eso no es así tampoco, sino que lo hace en una forma progresiva. Él es decir, trabaja en lo más profundo de nosotros, en nuestra alma. Él trabaja donde se asienta la voluntad del hombre o de la mujer. Trabaja en el corazón, en esa parte espiritual de nosotros. Y gradualmente va corrigiendo, nos va instruyendo, nos va transformando, va renovando, va haciendo eso que se conoce también como la regeneración en nosotros, la santificación. En la medida que usted y yo nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos enseña y nos fortalece para que nosotros seamos capaces, como dije al principio, de vencer esos halagos del pecado. En una ocasión expliqué que el diablo nunca lo va a tentar a usted con cosas que usted no son importantes para usted, o que no le atraen, algo que no tiene importancia ninguna para usted. Él siempre lo va a tentar a usted con aquellas cosas en las cuales en el pasado ya usted ha pecado definitivamente. Su debilidad carnal, por esa vía es que el diablo lo va a atacar. Dije en una ocasión que si usted va por ejemplo, a poner una ratonera para atrapar un ratón, usted no le va a poner un trozo de madera o una piedra como carnada. Usted le va a poner un pedazo de queso. Si es un queso curado, mucho mejor todavía, porque huele, el aroma del queso es más fuerte, o un trozo de tocino o de bacon medio sofrito, para que pues impregne todo el lugar y ese ratón no puede resistir ese olor y va a venir, morder y caer. Va a ser es decir, la ratonera le va a quebrar la nuca de un solo pencazo, como dicen los nicaragüenses. Entonces, el diablo siempre nos va a tentar a nosotros con aquello que más nos atrae, pero el Espíritu Santo se encarga de fortalecernos en el hombre interior, en la mujer interior, en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice también la Escritura que mucho más poderoso es aquel que mora en nosotros que el que está en el mundo, refiriéndose específicamente a Satanás. Es decir, cuando ya usted nació de nuevo, Jesucristo es el Señor de su vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en usted. Y esto es una promesa, es una garantía que aunque usted no lo crea, es una realidad. El Espíritu Santo mora en todo hombre, toda mujer que ha confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. El Espíritu Santo está ahí como agente santificador, vuelvo a repetir. Entonces, el Espíritu Santo va tratando con nosotros en ciertas áreas, en los malos hábitos, en el vocabulario obsceno, en nuestra tendencia a procrastinar o a dejar cosas importantes para luego, en la mala administración, sea del tiempo, sea de las finanzas, sea de su propia salud, de lo que sea. El Espíritu Santo va haciendo esa obra. Si el Espíritu Santo nos viniera y tratara con nosotros en un instante, en ese instante de la salvación,
después de que nosotros confesemos al Señor como Señor y Salvador personal, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo se va y nos abandona, téngalo por seguro que nosotros volveríamos atrás. Y aún peor, porque la palabra lo dice también, que la condición de la persona que una vez estando en Cristo luego le abandona, su condición viene a ser peor que la primera. Su estado postrero viene a ser peor que el primero, porque inclusive quizás si había inclusive algún espíritu inmundo en la persona, al regresar y estar dando vuelta y encontrarse la casa limpia y vacía, se va y busca a otros peores que él y vienen a ocuparla. Entonces el estado postrero viene a ser peor que el primero. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que el Espíritu Santo viene o ha venido para hacer morada en nosotros y permanecer en nosotros, transformando nuestras vidas cada día más. Por eso se cumple en nosotros la promesa. Y estoy diciendo que no es tampoco una cuestión obligatoria. Es decir, Él no viene y nos agarra de las narices o nos toma de la lengua con una tenaza y nos obliga. No, Señor. Tiene que haber una cooperación de parte nuestra. Tenemos que estar dispuestos a ser gobernados por el Espíritu Santo, dispuestos a ser guiados por Él. Si es que hemos gustado de la benignidad de Cristo, si es que hemos reconocido que sin Cristo no, pues estamos perdidos, estamos condenados a recibir esa ira, la ira venidera que será derramada, que será descargada, por así decir, sobre toda aquella persona que no está bajo ese pacto de la sangre preciosa de Cristo, ese pacto eterno de salvación en Cristo Jesús. Pero en Filipenses 1, capítulo 1, perdón, versos 3 y 6, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando aquí o nos pues expone una promesa maravillosa de esta morada del Espíritu Santo y de uno de los propósitos de esa morada del Espíritu, donde dice que él está persuadido, pues dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, es decir, en todos nosotros los cristianos, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó esa buena obra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo? ¿Qué es esa referencia al día de Jesucristo? Bueno, ya sea que usted y yo nos toque morir antes que suene la trompeta del arrebatamiento de la iglesia o que sonare la trompeta en el próximo minuto, pues ese es el día de Jesucristo, el día en que el Espíritu Santo nos ha de presentar a nosotros como novia ataviada, lista para la boda, las bodas del Cordero. Es decir, el Espíritu Santo, esa misión gloriosa del Espíritu Santo es perfeccionarnos a nosotros, es usar los medios de la gracia para obtener esa santificación en nosotros, y no solamente la santificación, sino la fructificación, de que nosotros seamos hombres y mujeres que llevemos fruto que glorifiquen a Dios en todo lo que digamos, hagamos, e inclusive cuando no hagamos nada tampoco, porque a veces con solo no hacer nada y mantener la boca cerrada también se glorifica a Dios. Hay momentos que es mejor no decir nada, es decir, si vamos a decir algo que no edifique a alguien, si vamos a decir una grosería, si vamos a salir con una pues, respuesta grosera, una respuesta áspera, es mejor mordernos la lengua y esperar que, pues, entregar ese momento de ira, someterla bajo la sangre de Cristo antes que decir nada. En todo esto se demuestra el dominio propio del individuo y su capacidad de someterse en todo momento, en toda circunstancia, bajo el señorío del Espíritu Santo. Eso es lo que leímos aquí cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá en el 12 y el 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, para que nos sigamos conduciendo como cuando éramos unos carnales que no conocíamos qué agradaba y qué no agradaba a Dios, y si lo conocíamos, aunque quisiéramos, no éramos capaces de lograrlo ni hacerlo, porque allá arriba también en este capítulo 8 dice que en el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, todo el que vive conforme a la carne es un individuo que vive en enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que acabo de decir. Es imposible, aunque quisiéramos someternos a Dios, no podemos, excepto por medio de la persona del Espíritu Santo. Una vez que el Señor Jesucristo nos santifica, nos limpia, nos redime, nos compra de nuevo con su sangre preciosa y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces Él nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios, a vivir para agradar a Dios y a vivir, y mientras vivimos agradando a Dios, vivimos debilitando la carne, vivimos venciendo los deseos pecaminosos, esos impulsos pecaminosos de la carne. Siempre que usted se pare firme en contra de ellos, pues mientras más cada victoria le va a dar a usted un poder mayor para vencer en la próxima. Pero si usted se deja tambalear y vencer en esta y aquella, pues usted va perdiendo autoridad, la carne va tomando fuerza de nuevo y usted se está haciendo desobediente al Espíritu en este caso, y obviamente va a perder la pelea. Pero si usted se somete al Espíritu Santo, si usted se deja gobernar por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que usted va a vencer. Por eso lo dice aquí en el verso 2 y 13, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué no somos deudores? Porque obviamente la carne no hizo nada por nosotros. Al contrario, lo que nos ha hecho es preparar el camino seguro al infierno. Pero somos deudores al Hijo eterno de Dios, quien vino siendo aún nosotros pecadores, siendo aún enemigos de Dios. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y dar su vida por nosotros, derramar su sangre hasta la última gota por nosotros. A Él somos deudores, al Señor Jesucristo. En el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, es decir, si vivimos haciendo la voluntad, los deseos, los caprichos de la carne, moriréis. Ese es por qué. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a vivir en pecado. ¿Cuál es la recompensa del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Pues la muerte. Por eso dice ahí, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está claro. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Cómo nosotros obtenemos victoria sobre los deseos pecaminosos que batallan dentro de cada uno de nosotros? Cada uno, si usted está vivo, usted más de alguna batalla tiene dentro de usted contra el deseo pecaminoso de la carne. Si usted me dice a mí, pues yo no tengo ningún tipo de lucha espiritual, yo no tengo ningún tipo de contienda contra que mi hombre viejo o la mujer vieja, mi vieja naturaleza se quiera levantar dentro de mí, usted es un caso excepcional y único en este mundo, porque todos tenemos que luchar contra los deseos de la carne. Todos, mientras vivamos aquí, vamos a tener una lucha a muerte contra los deseos de la carne. Y nuestra victoria está en un sometimiento completo, diario, esto es 24/7, en una comunión con el Espíritu para poder vivir de acuerdo al Espíritu, para poder vivir conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios y así poder vencer los deseos de la carne. En unos segundos quiero leer sobre eso, pero cómo también podemos alimentarnos, qué usa el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros a hacer morir los deseos de la carne. Pues obviamente el Espíritu Santo solo y exclusivamente va a usar la palabra de Dios. Para eso la inspiró Él, para eso la hizo registrar en aquellos rollos y pergaminos o lo que sea, y luego pues con el curso del tiempo ha llegado hasta la imprenta moderna y el papel pues más fino que usted se puede imaginar. Y la tenemos unos más caras, otros, pero lo importante es el mensaje impreso en ese libro que le llamamos la Biblia. Y está ahí, ha sido preservada hasta el día de hoy
por el Espíritu Santo, con el propósito de ¿qué? De alimentarnos a nosotros espiritualmente, de dar, esa es la espada del Espíritu y esa es el arma más poderosa que existe en sus manos. En este caso digo manos en modo ilustrativo o metafórico, porque realmente está en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando viene el problema, cuando viene la duda, cuando viene la prueba, la tentación inclusive, es esa espada del Espíritu la que nosotros el Espíritu mismo la va a reavivar, la va a hacer viva y eficaz dentro de nosotros y la vamos a poder decir con autoridad. Viene a nuestra mente con una claridad tan clara como la luz del mediodía, pero hay que leerla, porque aunque el Espíritu es quien la activa en nosotros y la hace poderosa en nosotros, pues Él lo puede hacer por arte del milagro, pero el Espíritu no es galardonador de la haraganería. Es decir, usted como cristiano es llamado, eso es un mandamiento inclusive. La palabra en varios pasajes de la Escritura dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, debemos leer la palabra de Dios, debemos estar familiarizados con la palabra de Dios porque este es el código de vida que tenemos. Esta es la brújula y es lámpara también a nuestros pies y por ella vamos a ser juzgados un día. Entonces, la palabra es lo que usa el Espíritu para tratar con nosotros y para ayudarnos a nosotros o alimentarnos y darnos a nosotros el poder y la autoridad que necesitamos contra los deseos de la carne y también contra las artimañas del diablo. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, vemos ahí en qué manera el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para darnos a nosotros ese crecimiento, esa maduración, esa santificación. La palabra de Dios también es un agente santificador para nosotros. Y dice así, toda la Escritura, es decir, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, escuche bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto. En este caso, perfecto lo que quiere decir ahí, o es traducido de una palabra en el griego que significa maduro, un individuo maduro, un hombre de 40 años, pues no se debe comportar como un adolescente ni como un teenager o un muchacho entre los 15 y los 20 años. Eso es ridículo y hay un montón de ellos. O un hombre de 60 años no puede seguir pensando como un muchacho o un joven adulto de 20, 25 años. Cada cual debe madurar de acuerdo a su edad y cada cristiano, de acuerdo a los años que lleva en la iglesia, se espera que madure. Es prácticamente triste encontrarnos con hombres y mujeres que lleven 10, 15, 20 años en el evangelio y siguen tan inmaduros como la semana después de haberse convertido. Entonces, pero ¿por qué razón? Porque no estudian la palabra, no leen la palabra de Dios, ni mucho menos permiten que el Espíritu Santo gobierne en sus vidas. Y entonces siguen en ese estado de inmadurez, han quedado como niños porque no han deseado la palabra de Dios, no han deseado esa leche no adulterada de la palabra de Dios por la cual pueden crecer. Entonces, el Espíritu Santo eso es lo que va a usar, la palabra de Dios para ayudarnos a crecer, para santificarnos y ayudarnos a crecer. Vamos a ir a la epístola de Pedro. Quiero leerles en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos a leer hasta el verso 25 y después voy a leer en el capítulo 2, donde dice ya una referencia a que nosotros, si hemos nacido de nuevo, si hemos gustado los beneficios de Cristo, el amor, la gracia, la misericordia salvadora de Cristo, si hemos gustado de esa gracia salvadora, que Dios Padre extendió a nosotros los pecadores a través de su Hijo Jesucristo, a quien Él entregó por nosotros, a quien Él sacrificó para beneficio nuestro sin nosotros merecerlo, porque no hay un solo hombre en la historia de la humanidad que se merezca la salvación esta por medio del sacrificio de Cristo. Nadie. Entonces, si nosotros si somos agradecidos, si valoramos el sacrificio de Jesús por nosotros, lo menos que podemos hacer es leer esta palabra, la palabra de Dios, que es en esencia
la palabra del Señor Jesucristo. Él mismo, el apóstol Juan lo presenta a él como la palabra de Dios, como el verbo eterno de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Y esta Biblia, pues, es la doctrina de Cristo desde Génesis 1:1, de donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último amén que cierra el libro de Apocalipsis. Toda esta es la palabra de Dios y está ahí al alcance de su mano, y es el medio santificador que va a usar el Espíritu Santo, no solamente para hacernos crecer en fe, para maduración, para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, etcétera, etcétera. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra palabra, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Es una frase metafórica, pero lo que quiere decir es enfócate, presta atención a las cosas, prestar atención. Sed sobrios, otra manera de arrestar nuestra atención, de hacernos entender que esto es algo serio. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, está diciendo aquí, ahí está claro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando de este proceso de la santificación que el Espíritu Santo opera en nosotros, que progresivamente va logrando en nosotros con nuestra colaboración de obediencia. Nosotros no podemos hacer nada más que obedecer. Es como el alumno que se sienta en una clase. Él no sabe absolutamente nada de matemáticas o de lo que sea que esté enseñando la profesora, la maestra, lo que sea, o el maestro. Él va ahí porque necesita aprender. Él no sabe. Si él supiera, no estaría sentado en ese lugar. ¿Y qué tiene que hacer el alumno para aprender? Colaborar con la maestra. ¿Cómo? Prestando atención y siendo respetuoso o respetuosa, obediente, dentro de lo que cabe, obviamente, siendo obediente y prestando atención y haciendo su labor, es decir, sus asignaciones. Entonces va a aprender. Nosotros, como hijos obedientes de Dios, agradecidos, e hijas agradecidos de Dios, lo menos que podemos hacer es ser obedientes al Espíritu Santo, dejarnos enseñar, gobernar, guiar por el Espíritu Santo y pues leer la palabra de Dios. Todos vivimos en una sociedad, ya sea en Estados Unidos, si hay algunos por milagro de Dios conectados con nosotros en otro país. Ya el mundo ha llegado a un extremo de acelere, vivimos en una sociedad prácticamente internacional, consumista, en la que no queda tiempo para nada. Vivimos en la era del microondas, donde ya el café no podemos esperar por una agua que hierva, ni hacer un café como lo hacían nuestras abuelitas. Todo es en cuestiones de segundos en un microondas. Y nadie aparentemente cree tener tiempo para la palabra de Dios. Y yo le digo a usted que aunque soy pastor, por la gracia de Dios, trabajo a tiempo completo. Por la gracia de Dios, trabajo como enfermero en un hospital. No tengo que dar detalles dónde, pero trabajo, porque no se nos permite pues, dar detalles de dónde trabajamos, pero trabajo como enfermero en el hospital y trabajo turnos de 12 horas. Y también dentro de mi limitado tiempo personal, separo tiempo para estudiar la palabra. Es decir, que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer usted también. Entonces, tenemos que como hijos obedientes, no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos y que gobernaban a nuestras vidas, ya fuera por ignorancia o por lo que fuera. Así, y sigue en el verso 15 diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero ¿cómo voy yo a poder ser santo? Bueno, déjese santificar por el único que nos puede santificar,
por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo santificar mi vida? Siendo obediente al Espíritu Santo, siendo gobernado por Él, siendo instruido por Él en su palabra, en la Biblia, y prestando atención a lo que yo leo y estudio en la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra de Dios, yo no voy a vivir en la carne, sino que yo voy a vivir conforme al Espíritu, porque eso es lo que usa el Espíritu para enseñarnos a vivir de tal manera como, es decir, cómo agradar a Dios. El agradar a Dios, el poder agradar a Dios, la clave de agradar a Dios es vivir de acuerdo a su palabra, vivir gobernado por su palabra, por la Biblia, por la palabra de Dios, por los preceptos, por los mandamientos de la palabra. Entonces dice, porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí se hace una referencia al pecado original heredado de nuestros padres. Ya venimos pues marcados, contaminados, y aunque usted quisiera, no puede agradar a Dios excepto que sea limpiado por la sangre de Cristo y gobernado, guiado por esa morada permanente del Espíritu en nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, por más que nosotros tratáramos o nos esforzáramos, no podemos agradar a Dios. La clave es en esa sometimiento al Espíritu, en esa cooperación con el Espíritu Santo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, se está refiriendo a cómo fuimos nosotros rescatados, es decir, redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahí está, el agente santificador para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, otro agente santificador, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahora voy a cerrar con estos dos versos que voy a leer, o tres versos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí está una de las razones por las que muchos cristianos no maduran, no experimentan ese proceso de la regeneración, de la santificación, de ese crecimiento espiritual progresivo, es simplemente porque no les interesa conocer la palabra de Dios, no les interesa leerla, mucho menos estudiarla. Si no la leen, mucho menos estudiarla, que sí ya demanda un poco más de disciplina y de tiempo y de dedicación. Bueno, pues ya no nos queda prácticamente tiempo, solo quiero decirles que les agradecemos muchísimo por su tiempo de compartir con nosotros, por pues dedicar estos minutos, y le exhorto por favor a que continúe leyendo la palabra de Dios, continúe rindiendo cada día más su voluntad bajo la autoridad y la voluntad del Espíritu Santo. Invítelo. Dígale: Señor Espíritu Santo, yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Es imposible inclusive agradar a Dios sin la intervención personal del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que no podemos ni siquiera llamar a Jesucristo Señor si no nos es dado por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Señor
ascendió al cielo después de la resurrección, después de estar 40 días instruyendo un poco más a los discípulos, Él regresa a la gloria que siempre tuvo con el Padre, con el propósito de enviarnos al Consolador, de enviar al Espíritu Santo, quien está con nosotros, la iglesia, desde entonces. Lleva casi 2000 años luchando con el hombre, cosa sumamente difícil, pero no imposible, por la gracia y la misericordia que son en Cristo Jesús. Él mora en mí, Él mora en usted, si usted ya nació de nuevo. Y el propósito de su morada en nosotros no es para imponerse sobre nosotros arbitrariamente, es para que nosotros un día podamos entrar al reino de los cielos y disfrutar vida eterna sin el más remoto temor, ni peligro, ni preocupación, porque allá no habrá ya más dolor, ni lágrimas, ni preocupaciones, ni siquiera la preocupación de pecar contra Dios existirá ya en ese reino glorioso donde no habrá corrupción de ningún tipo. Pues si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, yo aprovecho estos segundos que me quedan para invitarle a que usted le diga: Señor Jesucristo, pues yo he estado escuchando a este hombre por este rato aquí y realmente no entiendo ni lo que está hablando, pero dice que si yo me arrepiento de mis pecados y te invito a ti a que vengas a morar en mi vida, a que tú seas el Señor y el Salvador, mi Señor y mi Salvador personal, tú me salvarás de mis pecados y me darás vida eterna. Hágalo. Dígale: Señor Jesús, quiero ser salvo o salva. Sálvame. Yo me arrepiento de mis pecados y te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Y te ruego que tu Espíritu Santo haga morada permanente en mí y me instruya en cómo vivir para ti y glorificar tu nombre. Y también ilumine mi entendimiento para poder conocer y entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios revelada en su palabra, la Biblia. Hágalo y nunca se va a arrepentir. En el nombre de Jesucristo, pues les deseo que Dios les continúe guiando, protegiendo y bendiciendo. Hasta la próxima semana, bueno, para el estudio el viernes, pero este domingo, pues si Dios lo permite, estaremos también poniendo por estos medios el mensaje del domingo a las 11 de la mañana allá en la iglesia en Lake City. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta pronto.